Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la lección en esta mañana. Gracias a todos por estar aquí presentes. La lección de hoy se trata de la vida de un personaje muy reconocido, especialmente en el Antiguo Testamento. Se trata de la vida de Moisés. Muchos ya conocemos la historia de este hombre, qué es lo que comenzó en su vida. En su vida comenzó de una manera un poco difícil, pero es por eso mismo es que él es un grande ejemplo para nosotros y hoy en esta mañana vamos a estudiar acerca de él. Vamos leyendo en Éxodo 2, verso 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Así es como la Biblia nos introduce a Moisés, un joven que desde muy pequeño, como mencioné, tuvo dificultades. Por 3 meses este niño fue escondido, nadie lo pudo ver, nadie lo pudo conocer. Y después, cuando ya no pudo tenerlo su madre escondidas, no solamente lo regalaron, sino que lo regalaron de una manera que era muy peligroso. Tal vez él no iba a sobrevivir. Lo colocaron en una canasta. La canasta la prepararon de una manera muy, muy bien y la pusieron en el río. Dice, lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y lo demás, ya todo lo conocemos, verso 5, no lo vamos a leer mucho, pero la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y hasta ahí vamos a leer, no vamos a entrar en mucho detalle de eso, sino que solamente hay que reconocer que Moisés desde muy pequeño tuvo dificultades, y esas dificultades son las que vamos a estudiar en esta mañana, son las que vamos a tratar de aprender algo de ellas y vamos a ver esta presentación de Moisés en una manera que ojalá nos enseñe muchas cosas. Así se nos presenta al hombre que Dios usó para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Moisés vivió 120 años y nos brindó un gran ejemplo de cómo debemos de vivir hoy. Su vida contiene muchas lecciones importantes, además de las que estamos discutiendo en este día. Primer punto que hay que ver aquí
en este estudio es que debemos, como Moisés, de evitar el pecado. Vamos leyendo Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés trató de evitar el pecado lo más posible. Moisés rechazó lo que probablemente habría sido una vida de mucho lujo. Mucho lujo. Todos conocemos que en este tiempo los egipcios eran el poder más grande del mundo. Eran ellos el reino más rico, el reino más fuerte del mundo. Y Moisés, estando en esta posición, pudo haber tenido muchas riquezas, mucho poder, todo. Lo pudo haber tenido todo. Pero él decidió tomar su vida de otra manera. Vamos devolviéndonos un poco a Hechos 7. Verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es el pacto mejor. Ahora, ¿cómo podamos aplicarlo nosotros si nosotros no tenemos esa oportunidad de ser parte de algo grande así? Bueno, no solamente se refiere a ser parte de algo así, sino que hay que verlo por la manera de el camino del mundo o el camino espiritual. ¿Cuál es el camino que nosotros debemos de tomar? ¿Cuál es el pacto que nosotros debemos tomar? Viéndolo aquí en el verso 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Vamos a tomar nosotros el camino de Jesús o el camino del mundo? Es lo que debemos aplicarnos nosotros de esto. Moisés eligió sufrir aflicciones con el pueblo de Dios. Regresando a Éxodo, es el verso 11 del capítulo 2, 11 al 15. Y en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo:
Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés terminó saliendo de Egipto para estar con los madianitas, y ahí continuó sufriendo sus aflicciones. Así estimó Moisés el oprobio de Cristo más que las riquezas y los tesoros y todos los bienes y las comodidades de los egipcios. Los madianitas eran una nación, un pueblo muy humilde. No tenían palacios ni hogares propios. Eran una gente muy humilde. Paciencia. Moisés evitó el pecado de esa manera, pero también tuvo paciencia. Vamos viendo cómo tuvo paciencia Moisés y qué es lo que nosotros podemos aprender de ello. Moisés quería ser el libertador del pueblo de Israel. Vamos viendo Hechos 7. Vamos poniendo un dedo o una hoja aquí en Éxodo 2. Pero en Hechos 7, 25 al 28. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y el día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno a otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ahora, para escuchar esto, Moisés tuvo que haber tenido una gran paciencia, porque él sabía que no se trataba de solamente matar, no se trataba de matar nomás a gente. Moisés no tenía eso en mente. Lo que Moisés estaba haciendo estaba defendiendo a ese hombre, estaba defendiendo a su hermano, porque este egipcio lo estaba maltratando, lo estaba golpeando de una manera que le iba a acabar su vida. Entonces la única manera que Moisés pudo intervenir era de matar al egipcio. Muchas veces eso sucede hoy en día, donde la gente, por defenderse a sí mismo, se termina la vida de otro. Y es difícil. Hoy en día tenemos el sistema de leyes y de juicios para poder hacer esa diferencia de quién es el culpable en ese caso. Y en este caso, Moisés era el que estaba defendiendo a su prójimo, su hermano, y desafortunadamente mató al egipcio. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Sabemos que él estaba haciendo lo bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Estos otros dos hombres tienen un pleito, tienen una contienda, y Moisés trata de intervenir entre ellos dos para que no se maltraten, para que no se lastimen en ese pleito. Y ellos les dicen: ¿quién eres tú para juzgarnos a nosotros?
Y van un paso más allá a decir, ¿qué nos vas a hacer si no paramos de pelear? ¿Nos vas a matar? ¿Nos vas a matar también a nosotros como mataste al egipcio? En este momento Moisés pudo haber actuado de muchas maneras, pero no lo hizo. No hizo alguna cosa indebida, algo que no hubiera aprobado Dios, sino que huyó de ahí, de ese lugar. Luego trabajó durante otros 40 años antes de que Dios estuviera listo para él. Hechos 7:30 dice así: pasados 40 años, un ángel se apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Por 40 años, Moisés estuvo paciente, esperando que Dios le diera su instrucción, esperando ese momento a que Dios le dijera a Moisés, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Ahora, si alguno de nosotros me puede decir que por 40 años podemos estar pacientemente esperando algo, es bueno. Es difícil, sería muy difícil para nosotros. Pero así lo hizo Moisés. Vamos viendo en Lucas 8:15. Lucas 8:15 vemos los frutos de los esfuerzos de la paciencia de Moisés. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Eso es lo que tuvo Moisés. Esta es un pasaje de una parábola, pero lo podemos aplicar de la misma manera. El que es paciente, el que espera su momento y no se desespera, no tiene ese sentir de que si no sucede algo ya me tengo que ir. Esa persona, ese individuo va a tener buenos frutos. Vamos leyéndolo otra vez. Mas el que cayó en tierra buena, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué buen ejemplo para nosotros de esta cualidad que debemos de tener de la paciencia. Debemos de estar calmados de corazón, especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. Es difícil ser fiel a Dios, especialmente cuando la promesa no se ve. Cuando la promesa de Dios no la vemos físicamente, es difícil. Muchas veces, especialmente como por ejemplo, en nuestros trabajos, la promesa de nuestros trabajos es que vamos a tener nuestro salario. Ese salario es físico, se ve, ¿verdad? Nos lo dan en la mano. Y es fácil tener paciencia para eso, ¿verdad? Cuando estamos construyendo una casa, es fácil tener paciencia porque el fruto de la paciencia se va a ver, la casa, ¿verdad?
Ahora, cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de esa promesa, no se ve. Claro, un día la vamos a tener, un día sí se va a ver, pero por lo pronto no se ve. Y por eso es que es difícil para el cristiano ser fiel. Es muy difícil, pero hay que creer en esta promesa, hay que creer en Jesucristo y su promesa que un día vamos a tener ese lugar en el reino con Dios. Vamos viendo otro pasaje en Salmos. Es el Salmo 27. Salmo 27, verso 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Cuando nosotros somos pacientes, Dios es feliz con nosotros, porque Él sabe que su promesa no se ve. Él sabe que su promesa es una invisible, no física, no del mundo. Y Él sabe que cuando nosotros somos pacientes, estamos haciendo lo que Él quiere para con nosotros. Otro pasaje en Lucas es el capítulo 21, verso 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. By your patience possess your souls. Buena paciencia, una cualidad que todos debemos de tener. Excusas. Este es un ejemplo que no hay que seguir, pero es un ejemplo positivo para nosotros para aprender de ello. Hay varios pasajes en Éxodo que quiero leer, que son las excusas y los pretextos que ponía Moisés. Primeramente en el capítulo 3, verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuanto hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Verso 13, ahí mismo. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vosotros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Capítulo 4, versos 1 y 2. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: es una vara. Y luego versos 10 y 11. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra,
ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en la habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Moisés hizo excusas. Moisés dio excusas por no querer hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasó? Pero Dios no tomó amablemente estas excusas. Dios, para cada excusa que tuvo Moisés, le dio una respuesta de qué es lo que debiera de ser. Y si nos fijamos, las excusas de Moisés fueron empeorando. Empezaron de una manera muy sutil. Y luego al final la excusa de Moisés es: yo no puedo hablar bien. ¿Qué clase de excusa, qué clase de pretexto es ese? Pero Dios le contesta. ¿Cómo le dice? Yo soy el creador, yo soy el que da el hablar a todos, yo soy el que da ese don de hablar a la gente, yo soy el que le da ese don de ser mudos a la gente también. Yo soy Jehová, le dice Dios. Hoy en día Dios dice: buscad primero al reino. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando nosotros pensamos que algo es difícil, que estamos teniendo dificultades, ¿qué es lo que debemos de hacer primeramente? Lo primero que debemos de hacer es hablarle a Dios por medio de oración, dirigirnos a Él por medio de esa línea directa que tenemos, la oración. Debemos de platicar con Él, decirle qué es lo que nos da dificultad, y Él nos va a dar una respuesta, no solamente cuando hay dificultades, sino cuando nuestra vida va positivamente. No lo pensamos, tal vez no lo pensamos de esa manera, pero cuando nuestras vidas van bien, también hay que hablar con Dios. Hay que darle las gracias. Hay que darle las gracias, tanto como nos va bien, como cuando nos va mal. Dios es un Dios de amor. Nos va a ayudar cuando nuestras vidas son difíciles. Pero así como Dios nos da amor, debemos de también nosotros ser amorosos con Él y darle las gracias por todo lo que tenemos. ¿Cuántas veces nosotros decimos no puedo porque, y luego la palabra o la frase que sigue después del porque es una excusa, es un pretexto por no hacer algo? Nosotros podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo. Vamos viendo ese pasaje de Filipenses.
4, Filipenses 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo en mí, porque yo me fortalezco. No dice todo lo puedo en Cristo porque Él no me fortalece. Todo lo podemos en nuestro Creador porque Él es el que nos ama. Nadie más nos va a amar de esa manera. Nadie más nos va a tener ese amor, ese ánimo para nosotros que Cristo. Y si en Él creemos y si en Él seguimos, podemos hacer todas cosas por medio de Él. Buscamos excusarnos de nuestras responsabilidades o nos sometemos humildemente a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Primero terminamos, este es el último punto que vamos a ver aquí, pero es el más largo. Leemos en Números 12, verso 3. El hombre Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. La mansedumbre es una cualidad muy importante. Es una cualidad que todos debemos de tener, todos debemos de tratar de tener más. Moisés era un hombre manso, pero no hay que confundirlo por un hombre débil. Esas dos palabras no son lo mismo. Debemos de tener esa cualidad de mansedumbre, debemos de tener ese carácter, pero no podemos comprometer la verdad de Dios. Debemos de ser buenos, pero siempre acordándonos quién es el que nos ama. Dios. Moisés nunca hizo eso. Moisés nunca comprometió a la palabra de Dios. Aunque en el principio él puso excusas y pretextos, nunca se echó para atrás él. Nunca se arrepintió de tener ese amor y esa convicción con Dios. En cambio, vemos a Moisés como un hombre que estuvo en el monte de Sinaí por 40 días y 40 noches, cuando el resto de Israel estaba asustado por la voz de Dios. Vemos a Moisés como un líder valiente del pueblo de Dios, y lo vemos como alguien que desafió la rebelión de Coré, de Datán y Abiram. Esas son buenas lecciones para nosotros si las queremos leer. No tenemos tiempo hoy, pero tal vez en otra lección. La mansedumbre es un rasgo de que nosotros como cristianos debemos de tener. Y no solamente es un consejo, no solamente es un consejo o un sentir que debemos de tener, sino que es mandamiento de Dios. Estamos viendo en Mateo 5, verso 5. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Las bienaventuranzas ya las habíamos estudiado hace varias semanas en la clase del hermano Jorge.
La mansedumbre, todas estas bienaventuranzas son ejemplos que Jesucristo mismo nos dio a nosotros de cómo debemos de tener nuestro corazón, cuáles cualidades deben de habitar en nuestros corazones. La mansedumbre es una de ellas. La mansedumbre es uno de los elementos que son numerados para el fruto del Espíritu. Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora, es algo que necesitamos, esta cualidad es algo que necesitamos para recibir la palabra de Dios. Si no tenemos esta cualidad, no vamos a ser entendibles, nuestro corazón va a ser duro, nuestro corazón no va a poder recibir la palabra. Porque esta cualidad es la que nos abre. Esta cualidad es la que nos abre nuestros espíritus para poder recibir esta palabra. Santiago 1:21, por tanto, dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra injertada, que puede salvar vuestras almas. Ya para terminar, la vida del profeta Moisés tiene muchas lecciones que enseñarnos. Debemos de todos aprender de él, de sus ejemplos. Claro, tuvo malos ejemplos, esas excusas y pretextos que le hizo a Dios, pero nos sirven para aprender de él, aprender cómo es que nos debemos de comportar con Dios. Cuando Él nos manda algo, no debemos de poner excusas o pretextos. Debemos de solamente hacerlo. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que lo tenemos que hacer? Para cada excusa que puso Moisés, Dios le dio la respuesta. Cuando le preguntó, ¿cómo me van a creer? ¿Cómo no me van a creer? Le dijo, de esa vara que tú tienes va a servir de ejemplo del poder de Dios. Y que yo, Dios, Jehová, hablé contigo. Cuando le dijo, no puedo platicar bien, no puedo hablar bien delante de la gente, ¿qué es lo que le dijo? Yo soy el creador, yo soy el que va a fortalecer tu lengua para poder hablar. Y así mismo Dios con nosotros, si tenemos alguna excusa para no hacer lo que Él nos manda, las respuestas están aquí. Las respuestas que Dios nos da para esas excusas son encontradas aquí en este libro, en estos pasajes que tantos ejemplos tienen. Es garantizado que cualquier problema que podamos tener, la respuesta a ello, la respuesta a ese problema o esa excusa está aquí en estas escrituras. Gracias a todos por su muy buena atención.